Mis padres me echaron de casa a los 18. Tu hermana merece el futuro, no tú. Estaba enferma y sin hogar. 5 años después, mi hermana entró en mi oficina y le dije, estamos aquí para discutir tus cualificaciones. Mis padres me dieron 2 cosas en mi 18º cumpleaños. La primera fue un arrugado billete de $20. La segunda fue el sonido de un cerrojo deslizándose hasta cerrarse. Es por Laia, dijo mi madre, Elaine. No me miraba. Solo fijaba la vista en un punto de la pared por encima de mi hombro. Ella tiene un potencial real, Harper. Necesita el fondo para la universidad. Necesita el espacio. Ella merece el futuro. Y yo no, mi voz fue apenas un susurro, pero la lluvia ya empezaba a golpear el porche. Mi padre, Martín, no dijo nada. Se limitó a señalar la puerta. Hemos cumplido con nuestra parte, dijo finalmente. Ahora eres una adulta. La puerta se cerró. Oí el clic de la cerradura. La luz del porche se apagó, dejándome en la oscuridad. Me quedé allí, mojada y con frío, aferrando aquel único y húmedo billete de $20 en mi mano. Pensaron que era un final. Pensaron que eran solo $20. No tenían ni idea de que era una semilla. No tenían ni idea de que 5 años después, mi hermana Laia entraría en mi oficina pidiéndome un trabajo. No sabían que yo sería quien decidiría su futuro. Antes de continuar, asegúrate de darle me gusta a este vídeo, suscribirte al canal y dejar un comentario abajo diciéndome desde qué parte del mundo estás viendo. Aquella primera noche, caminé hasta que mis zapatos se llenaron de agua. La lluvia no cesaba. Solo se volvía más fría. Tenía $20 y una chaqueta fina. No tenía teléfono. Mis padres habían cancelado mi línea esa misma mañana. Un recorte necesario, lo había llamado mi padre, Martín. Encontré el banco de una parada de autobús. Tenía un pequeño techo, pero el viento soplaba la lluvia de lado. Me senté con las rodillas pegadas al pecho. Cada vez que los faros de un coche me iluminaban, me encogía. Parecía basura. Me sentía como basura. ¿Era yo basura? Las palabras de mi madre resonaban. Ella merece el futuro, no tú. Debí de quedarme dormida, porque me desperté rígida y tiritando. El sol estaba saliendo. La lluvia había parado, pero el mundo estaba gris y húmedo. Me quedé en ese banco durante 3 días. Compré una pequeña bolsa de patatas fritas y una botella de agua en una gasolinera. Esa fue mi primera compra como adulta. Costó $3.50. Me quedaban $16.50. Intenté lavarme la cara en el baño de la gasolinera. La mujer detrás del mostrador me miró fijamente. No puedes quedarte aquí, dijo. Su voz no era maliciosa, solo cansada. Lo siento, susurré. ¿Solo? Estoy comprando agua. Ya la has comprado, dijo. Me fui. Volví al banco. Ya lo sentía como mi banco. La segunda noche fue más fría. No dormí. Solo tiritaba y observaba los coches. Pensé en Laia. Probablemente estaba en mi antigua habitación. Su habitación ahora. Probablemente estaba abrigada. Probablemente se quejaba de sus deberes y mi madre le estaría preparando un té. El pensamiento era tan nítido. Se sentía como un cuchillo. La odiaba. Los odiaba. Y luego me sentía avergonzada por odiarlos. Mi padre siempre decía que yo era demasiado iracunda. Quizás tenía razón. Al tercer día, el hambre era un dolor profundo y sordo. Pero los escalofríos eran peores. Ya no eran solo escalofríos. Todo mi cuerpo temblaba y no podía pararlo. Sentía calor, pero mi piel estaba fría. Me tumbé en el banco. El metal estaba helado, incluso a través de mi chaqueta. Cerré los ojos. Solo por un minuto. Me desperté en otro lugar. Era blanco. La luz era tan brillante que me dolían los ojos. Había un sonido constante, bip, bip, bip. Estaba abrigada. Estaba en una cama.
Tenía un pequeño tubo en el brazo. Una mujer con uniforme azul estaba revisando una pantalla a mi lado. ¿Dónde estoy? Mi voz era un graznido. Estás en el hospital St. Judes, dijo. Tenía un rostro amable. Ojos cansados, pero amables. ¿Tienes fiebre alta? Neumonía. Alguien llamó al 911. Te encontraron en una parada de autobús. Intenté incorporarme, pero una ola de mareo me golpeó tan fuerte que volví a caer. El pánico vino después, rápido y agudo. No puedo estar aquí. No tengo. No puedo pagar esto. La enfermera simplemente me apartó el pelo de la frente. Su mano estaba fresca. Ahora mismo, solo necesitas descansar. Te hemos estado dando líquidos y antibióticos. Estabas gravemente deshidratada. Estuve allí 2 días. Me dieron caldo y zumo de manzana. La enfermera se llamaba María. Me hizo preguntas. ¿Tienes a alguien a quien podamos llamar, familia? Miré la manta blanca. No, no tengo a nadie. ¿Y una dirección postal? No tengo una. Dejó de escribir en su historial. Me miró. Realmente me miró. Vale, cariño, dijo. Ya resolveremos eso más tarde. Cuando llegó el momento de darme el alta, entró una persona diferente. Una mujer con traje. Era del departamento de facturación. Llevaba un portapapeles. ¿Harper Avery? Preguntó. Sí. Le estamos dando el alta. El médico le ha recetado un antibiótico que tendrá que recoger. Le daremos la receta, pero primero tenemos que liquidar la factura de su estancia. El estómago se me convirtió en un bloque de hielo. Se lo dije a la enfermera. No puedo pagar. Tengo $16. El rostro de la mujer se tensó. Señora, le hemos proporcionado servicios. Atención de emergencia. Yo no pedí venir aquí. Sabía cómo sonaba. Desagradecida. Infantil, pero estaba aterrorizada. La factura es de $3.400, dijo secamente. Dejé de respirar. Fue como si la puerta del porche se cerrara de nuevo. $3.400. Podría haber sido 1.000.000. Estaría endeudada toda mi vida. Nunca saldría de esto. Empecé a llorar. No con sollozos ruidosos, solo lágrimas silenciosas y calientes que corrían hasta mis oídos. No puedo, susurré. Por favor. La mujer dijo, podemos establecer un plan de pago, pero requerimos un pago inicial. Tendremos que enviar esto a una agencia de cobros, señora. Una voz profunda vino desde la puerta. Un hombre estaba de pie allí. Era grande, vestía una camisa de franela y una gorra de béisbol descolorida. Parecía que pasaba mucho tiempo en la carretera. Disculpe, dijo la mujer de facturación, molesta. Esta es una habitación privada. Fui yo quien llamó al 911, dijo él. Tenía una voz suave y retumbante. Solo venía a ver cómo estaba. La oí hablar. Me miró. ¿Estás bien, chica? Solo negué con la cabeza, avergonzada. Se volvió hacia la mujer. ¿La factura? $3.400. Sí, señor. ¿Cómo le estaba explicando? Él metió la mano en el bolsillo trasero y sacó una cartera de cuero gastada. Sacó una tarjeta de crédito. Yo lo cubro. La boca de la mujer se abrió. La mía también. Señor. Eso es. Es el importe total. No tiene por qué. Sé lo que hago, dijo. Le entregó la tarjeta. Cárguelo. Ella la tomó, completamente confundida, y salió de la habitación. El hombre me miró. Parecías tener frío en ese banco. Pasé por tu lado 3 veces en mi ruta. La última vez, no te movías bien. Me alegro de haberme detenido. ¿Por qué? Susurré. ¿Por qué haría algo así? Mi propia hija se escapó una vez, dijo, mirando al suelo. Estaba enfadada. Como tú.
Solo. Espero que alguien hubiera hecho lo mismo por ella. Tienes más o menos su edad. La mujer volvió. Le entregó la tarjeta y un recibo. Él lo firmó y se lo devolvió. Ya está todo arreglado, señorita Avery, me dijo la mujer. Su voz era diferente ahora. Más suave. Puede irse. Se fue, cerrando la puerta. El hombre se acercó a la pequeña mesa junto a mi cama. Volvió a sacar la misma cartera. Sacó un billete de $20. Lo dejó sobre la mesa. Sentí un nudo en la garganta. No, usted. No puedo. Acaba de pagar. Eso fue para el hospital, dijo. Esto es para ti. Un nuevo comienzo. No lo desperdicies, chica. Asintió. Me llamo Ben. Ben Carter. Cuídate mucho. Salió de la habitación. Ni siquiera pude darle las gracias. Me quedé sentada allí durante mucho tiempo. Miré el nuevo billete de $20. Estaba nuevo, no como el que me dio mi madre. Cuando la enfermera María entró para darme mis papeles del alta, yo estaba mirándolo fijamente. Vio el recibo pagado en mi historial. Vaya, dijo, con una pequeña sonrisa en su rostro. Sabes, en 20 años, nunca he visto que pasara algo así. Me puso una mano en el hombro. Alguien te vio, Harper. No lo olvides. Puse el nuevo billete de $20 en mi bolsillo, junto al arrugado de mis padres. Salí del hospital al aire brillante y frío. Todavía no tenía un lugar a donde ir. Todavía estaba sola. Pero la enfermera María se equivocaba. 2 personas me habían visto. Ben Carter y ella. Por primera vez en mi vida, lo creí. No era mucho, pero era más que nada. El hospital me dio una bolsa de papel con mi ropa. La habían lavado. Seguía siendo vieja, pero estaba limpia. Tenía mis 2 billetes de $20. Tenía una receta de antibióticos que no podía pagar. Pero primero, necesitaba un lugar para dormir que no fuera un banco. La enfermera María había deslizado un trozo de papel en mi carpeta del alta. Solo tenía una dirección y un nombre. Casa Refugio. Es un refugio para mujeres, había susurrado. Está limpio. Es seguro. Habla con Ruth Nolan. Es dura, pero es justa. Era una larga caminata. 3 millas. Cada paso me dolía en el pecho. La neumonía había desaparecido, pero mis pulmones se sentían débiles y doloridos. Tenía miedo. Me imaginé un almacén oscuro y aterrador lleno de gente desesperada. Me imaginé los lugares que había visto en las películas. Casa Refugio no era así. Era un viejo edificio de ladrillo, una antigua escuela, quizás. Las ventanas estaban limpias. Había flores en una jardinera, aunque era finales de otoño. Estaban muertas, pero alguien lo había intentado. Empujé la pesada puerta de madera. La sala de entrada era cálida. Olía a lejía y a café. Una mujer estaba sentada detrás de un escritorio alto. Tenía el pelo gris y corto y llevaba unas gafas en una cadena alrededor del cuello. Levantó la vista. ¿Puedo ayudarte? Yo. Busco a Ruth Nolan. La has encontrado, dijo. Su voz era seca. Sin rodeos. Me llamo Harper. Harper Avery. Una enfermera de St. Jude's. Dijo que quizás tuvieran una cama. Ruth me estudió. Sus ojos eran agudos. Lo veía todo. Vio mi pulsera del hospital, que aún no me había quitado. Vio mi chaqueta fina. Vio el miedo. Una enfermera, dijo. Bueno, estamos llenos. Siempre estamos llenos. Mi corazón se hundió. No tenía a dónde más ir. Debí de parecer tan rota como me sentía, porque suspiró. Pero guardamos un catre en la oficina para las altas hospitalarias. Una noche, esa es la regla. Señaló una puerta detrás de ella. Puedes quedártelo. Aquí tenemos reglas, Harper Avery. Tienes una cama,
3 comidas, una ducha. A cambio, trabajas, tienes tareas y tienes 30 días para encontrar un trabajo. Si no encuentras trabajo, te vas. Si encuentras uno, ahorras el 70% de tu sueldo. Te ayudamos a abrir una cuenta de ahorros. Después de 90 días, te mudas a una vivienda de transición. Trabajar, reconstruir, repetir. Ese es el lema. Aquí no se bebe, no se consumen drogas, no se traen problemas. No, dije. No, señora. No lo hago. Solo. Necesito un lugar. Todo el mundo solo necesita un lugar, dijo. Pero sacó una llave de un gancho. Habitación 10. Esa es la ducha. Las toallas están en el armario de la ropa blanca. La cena es a las 6. La lista de tareas está en la pared de la cocina. Mañana te toca limpiar después del desayuno. 5:30 de la mañana. Gracias, susurré. No me des las gracias, dijo Ruth, volviendo ya a sus papeles. Date las gracias a ti misma consiguiendo un trabajo. Hay un tablón de corcho en el comedor. Anuncios locales. Míralo. El catre estaba en una oficina pequeña y limpia. Era solo un colchón fino sobre un armazón de metal con una manta y una almohada. Era la cosa más hermosa que había visto en mi vida. Me di una ducha. El agua caliente era increíble. Me quité de encima la parada de autobús, el hospital, la calle. Me puse mi ropa limpia de nuevo. Me quité la pulsera del hospital con unas tijeras del escritorio de Ruth. Guardé mis 2 billetes de $20 doblados en mi zapato. Esa noche, dormí 10 horas seguidas. El catre era duro, pero estaba a salvo. No tenía frío. Nadie iba a decirme que me fuera. A las 5:30 de la mañana, estaba en la cocina. Había algunas otras mujeres allí, todas silenciosas, todas cansadas. Fregamos ollas, limpiamos mesas, fregamos el suelo. Nadie hablaba mucho. Simplemente trabajábamos. Todas huíamos de algo. Después de mis tareas, miré el tablón de corcho en el comedor. Estaba cubierto de folletos. Se necesita ayuda para la limpieza. Temporal para entrada de datos. Se busca lavaplatos. Uno era diferente. Era un folleto amarillo brillante. Se necesita personal. Todos los turnos. Presentarse en el local. Tenía el dibujo de una taza de café. La cafetería de Elena. Sabía dónde estaba. Había pasado por allí en mi caminata desde el hospital. Estaba lejos, pero no demasiado. Fui a ver a Ruth. Necesito conseguir estos antibióticos, le dije, mostrándole la receta. Ella asintió. Tenemos un fondo para eso. Ayuda de una sola vez. Tomó el papel e hizo una llamada. 1 hora después, tenía mis pastillas. Tomé la primera con agua de la cocina. Luego empecé a caminar hacia la cafetería de Elena. Era un pequeño edificio plateado, de los de antes. Olía a cebolla frita y a café fuerte. Entré. Todas las cabinas estaban llenas. Una mujer con el pelo entrecano recogido en un moño apretado volaba entre el mostrador y la cocina. Le gritaba en español al cocinero, luego se giraba hacia un cliente con una sonrisa radiante. ¿Qué va a ser, cariño?, decía. Esperé junto a la puerta, sintiéndome estúpida. Estorbaba. Finalmente, me vio. ¿Vienes a comer o a quedarte de pie, chica? Tenemos cola. Yo. Estoy aquí por el trabajo. El folleto, dije, con la voz demasiado baja. Se detuvo. Dejó la cafetera. Me miró de arriba abajo, igual que Ruth. ¿Has trabajado de camarera alguna vez? No, pero trabajaré duro. Haré cualquier cosa. Lavaré platos. Fregaré suelos. Aprendo rápido. Me miró fijamente durante un largo rato. Pensé que iba a decirme que me largara. Este no es un trabajo fácil, dijo. Hace calor. Es rápido. Mis clientes son exigentes y mi cocinero es un cascarrabias.
Gritó hacia la cocina. ¿Me oyes, Luis? Una ráfaga de español respondió, que no entendí, pero sonaba enfadado. La mujer se rió. Soy Elena Álvarez. Soy la dueña de este lugar. ¿Tienes delantal? Cogió un delantal blanco doblado de debajo del mostrador y me lo lanzó. Me golpeó en el pecho. Ve a la parte de atrás, lávate las manos y empieza a limpiar mesas. No hables, solo observa. Si te interpones en mi camino, te vas. Si rompes un plato, te lo descuento del sueldo. Las propinas las recibes al final de la noche, repartidas con la cocina. ¿Entendido? Sí, dije. Sí, gracias. No me des las gracias todavía, dijo, dándose la vuelta. La mesa 4 necesita café. Mi primer día fue un torbellino. Ruido. Platos chocando. La impresora escupiendo pedidos. Elena gritando. Luis gritando. El siseo de la parrilla. El olor a grasa. Me dolían los pies. Me dolía la espalda. Me dolían los pulmones. Solo limpiaba mesas. Llevaba pesadas cubetas de platos sucios a la parte de atrás. El lavaplatos, un hombre tranquilo llamado Luis, solo gruñía y señalaba dónde ponerlas. Trabajé durante 12 horas. Mi primer turno. A las 2 de la madrugada, Elena finalmente cerró la puerta. Se sentó en el mostrador, fumando un cigarrillo y contando dinero. «Todavía estás aquí», dijo. «No me dijiste que me fuera». Contó un pequeño montón de billetes. $22, tus propinas. Mañana estás en el horario. 4 de la tarde. Tomé el dinero. Era más que mis $20 originales. Me lo había ganado. Vete a casa, chica. Duerme un poco. Pareces un fantasma. Caminé de vuelta a casa refugio. Las calles estaban oscuras, pero no tenía miedo. Estaba cansada. Estaba dolorida. Mis zapatos estaban pegajosos de refresco derramado. Olía a patatas fritas. Llegué a mi catre. Puse los $22 en mi zapato con los otros 2 billetes de 20. Me acosté. Pensé en mi familia. Me pregunté si siquiera se habían dado cuenta de que me había ido. El pensamiento todavía dolía. Era una roca fría y afilada en mi estómago. Pero luego pensé en Elena y Ruth y Ben y la enfermera María. No estaba en el porche. No estaba en el banco. Tenía un trabajo. Tenía una cama. No era un futuro. No era una vida, pero era algo. Era un comienzo. Y lo había hecho yo misma. Trabajé en la cafetería durante 6 meses, luego 1 año. Mi vida se asentó en una rutina. Despertarme en casa refugio. Tareas, caminar a la cafetería, trabajar hasta las 2 de la madrugada, caminar de vuelta, dormir, repetir. Pasé del catre en la oficina a una habitación con otras 3 mujeres. Abrí una cuenta de ahorros, tal como Ruth requería. Cada semana depositaba el 70% de mi paga. No era mucho, pero estaba creciendo. Compré un par de zapatos negros nuevos en una tienda de segunda mano. Compré un abrigo más cálido. Era una buena trabajadora. Era callada y rápida. Aprendí el menú. Aprendí los clientes. Al señor Henderson de la mesa 3 le gustaba su café solo, de inmediato. Los universitarios de los viernes por la noche siempre pedían montañas de patatas fritas. Aprendí a anticiparme. Cogía la cafetera cuando veía llegar el coche del señor Henderson. Metía el pedido de patatas fritas antes de que los chicos se sentaran. Elena se dio cuenta. No eres tonta, Harper, dijo una noche, lo que viniendo de ella era un gran cumplido. Me pasó de limpiar mesas a servir mesas. Mis propinas se triplicaron. Mi cuenta de ahorros creció. Pero la cafetería era un caos. Siempre era un caos. Elena era una gran cocinera y una buena jefa, pero no era una persona organizada. Pedía los suministros cuando se acordaba. Nos quedábamos sin ketchup un sábado.
Teníamos 3 cajas de pepinillos pudriéndose en la parte de atrás mientras no teníamos pan. El cocinero Luis lanzaba sartenes. Elena gritaba. Era estresante. Odiaba el caos. Mi vida había sido un caos. Me gustaba el orden. Me gustaba la tranquilidad. Me gustaba saber qué vendría después. Así que empecé a observar. Observé el flujo. Empecé a llevar una pequeña libreta en el bolsillo de mi delantal. Los lunes, teníamos mucho trabajo en el desayuno, nada en la cena. Los martes, siempre nos quedábamos sin pan de centeno. Los viernes, la entrega de cerveza llegaba a las 6 de la tarde, justo en medio del ajetreo de la cena, y el conductor bloqueaba la puerta de la cocina. Todo era tan ineficiente. Era estúpido. Una noche, estaba sentada en el mostrador después de mi turno, demasiado cansada para caminar a casa. Cogí un montón de servilletas. Empecé a escribir. Dibujé un pequeño gráfico. Hice una lista. Ketchup, pedir 2 cajas, no una, el lunes. Pan, doble pedido lunes y jueves. Pepinillos, dejar de pedir tantos pepinillos. Entrega de cerveza, llamar a la empresa, pedir entrega por la mañana, ofrecer al conductor café gratis. Hice horarios. Hice listas de preparación. Reorganicé la cámara frigorífica en mi cabeza. Poner los artículos de mayor uso, leche, huevos, mantequilla, cerca de la puerta, no al fondo detrás de las manitas de cerdo en escabeche que nadie pedía nunca. Hice esto durante una semana. Tenía un montón de 20 servilletas cubiertas con mi letra. Era un sistema, una forma de dar sentido al caos. Me aterrorizaba mostrárselo a Elena. Era una jefa de la vieja escuela. Hacía las cosas a su manera. Podría reírse de mí. Podría despedirme por pensar que yo sabía más. Pero el martes siguiente, nos volvimos a quedar sin pan de centeno. Un cliente gritó. Elena estaba furiosa. Después del ajetreo, me acerqué a ella. Me temblaban las manos. Elena. ¿Qué, Harper? Estoy ocupada. Simplemente deslicé el montón de servilletas por el mostrador. Yo. Tomé algunas notas sobre los suministros, sobre el horario, solo una idea. Miró las servilletas. Me miró a mí. Las cogió. Leyó la primera, luego la segunda. Las leyó todas. Su rostro era imposible de leer. Quise desaparecer. Cuando terminó, dejó las servilletas. Las golpeó con un dedo. ¿Has estado contando mis pepinillos? ¿Solo? Me di cuenta de que tiramos muchos. Estuvo en silencio durante 1 minuto entero. Pensé en coger mi abrigo y salir corriendo. Entonces dijo, Luis, sal aquí. Luis salió de la cocina, limpiándose las manos en el delantal, con aspecto molesto. ¿Qué? Elena le entregó las servilletas. Lee esto. Es el nuevo sistema. Luis miró las servilletas. Me miró a mí. Gruñó algo en español, pero las leyó. Las leyó todas. Miró a Elena. Tiene razón con lo del pan. Sé que tiene razón con lo del pan, espetó Elena. También tiene razón con lo del tipo de la cerveza. Es un idiota. Me miró. Tú, Harper, ya no eres solo una camarera. Mañana vienes a mediodía. Vas a llamar a los proveedores. Vas a hacer que esto, golpeó las servilletas, suceda. Te pagaré $4 extra la hora. Y eso fue todo. Al día siguiente, entré a mediodía. Me senté en la diminuta y desordenada oficina de Elena. Llamé a la compañía de cerveza. Fui educada, pero firme. Les dije que las entregas a las 6 de la tarde no nos funcionaban. Al final de la llamada, acordaron una hora de entrega a las 10 de la mañana. Cambié el pedido de pan. Reduje el pedido de pepinillos a la mitad. Fui a la cámara frigorífica con Luis, el lavaplatos, y reorganizamos todo. No dijo mucho, pero cuando terminamos, asintió y dijo, está bien. El viernes siguiente, la cerveza llegó a las 10 de la mañana. El conductor estaba feliz de recibir un café gratis.
El ajetreo de la cena fue fluido. Nadie tuvo que trepar por barriles para llegar al congelador. El martes siguiente, teníamos suficiente pan de centeno. La cafetería seguía siendo ruidosa. Seguía estando concurrida, pero el caos había desaparecido. Fue reemplazado por un zumbido, un ritmo. El ritmo que yo había escrito en esas servilletas. Elena y yo estábamos cerrando unas semanas después. La noche había sido perfecta. Sin quejas, grandes propinas. Ella fumaba su cigarrillo en el mostrador. Yo limpiaba las máquinas de café. «Sabes, chica», dijo, mirando la cafetería vacía. «Este lugar siempre ha sido un desastre. Yo soy un desastre. Así es como trabajo». Dejé de limpiar, preocupada. La nueva forma. Es mala. Mala. Se rió, un sonido corto y áspero. Los beneficios han subido un 20%. Luis no ha lanzado una sartén en una semana. Me voy a tomar mis primeras vacaciones en 10 años. Se giró en su taburete y me miró. La gente como tú, Harper. Eres rara. Ves las piezas rotas. Ves la tormenta. Y simplemente haces que se mueva correctamente. Mantienes el caos en movimiento. Apagó su cigarrillo. Nunca dejes que nadie te diga que eso no es una habilidad. No es solo ser organizada. Es un arma. Terminé de limpiar el mostrador. Ahora tenía mi propio apartamento, un pequeño estudio que había encontrado a través del programa de transición de casa refugio. Estaba ahorrando. Estaba a salvo. Pero las palabras de Elena. Fue la primera vez en mi vida que alguien había mirado lo que yo podía hacer y lo había llamado valioso. Mis padres lo habían llamado mandona. Lo habían llamado fría. Elena lo llamó un arma. Me gustaba más su palabra. Me aferré a ella. Fue la primera muestra de respeto real que me había ganado. Y me la había ganado con un montón de servilletas. Trabajé para Elena durante casi 2 años. Tenía 20 años. Era la encargada de la cafetería, aunque ella nunca me llamó así. Hacía los pedidos, los horarios y la nómina. Todavía servía mesas los fines de semana porque las propinas eran demasiado buenas para dejarlas pasar. Mi cuenta de ahorros tenía una cifra real. Era suficiente para alquilar un apartamento mejor. Era suficiente para pensar en quizás un colegio comunitario. Estaba aprendiendo. Estaba estable, pero también estaba estancada. Sabía cómo dirigir una cafetería. Pero no quería dirigir una cafetería el resto de mi vida. Me gustaba el sistema. Me gustaba la organización, la logística. Me gustaba hacer que las piezas móviles encajaran. Pero, ¿qué más podía hacer con eso? No tenía un diploma de secundaria. No tenía un título universitario. Tenía un montón de servilletas. Un martes lluvioso, un cliente entró. La campana de la puerta sonó y levanté la vista de la máquina de café. Era Ben Carter. Me quedé helada. No lo había visto desde el hospital. 2 años. Se veía exactamente igual. Camisa de franela, gorra descolorida, ojos amables. Me vio y se detuvo. Sus ojos se abrieron de par en par. Vaya, por Dios, retumbó. Sonrió, una sonrisa grande y genuina. Eres la chica del hospital. ¿Recuerdas mi nombre?, dije. Claro que sí, Harper. Tienes mucho mejor aspecto que en ese banco. ¿Trabajas aquí? Sí, dije, cogiendo un menú. Es tan bueno verte. Nunca pude darte las gracias. Mi voz era densa. Estaba avergonzada. No hacen falta gracias, chica. Se deslizó en una cabina. Solo me alegra verte de pie. ¿Puedo traerte un café? Me encantaría. Le serví una taza. Mis manos temblaban un poco. Este hombre me había salvado la vida. Había pagado $3.400 y me había dado 20, y nunca me había preguntado mi nombre. Todavía lo tengo, dije. ¿Tener qué? Los $20.
Lo guardo. Yo. Nunca lo gasté. ¿El qué te di? Sonrió en su taza de café. Me alegra oírlo. Pidió una hamburguesa con queso. Mientras comía, me contó que seguía conduciendo. Su ruta acababa de cambiar, llevándolo por esta parte de la ciudad. No puedo creer que hayas entrado aquí, dije. Bueno, este mundo es pequeño a veces. Terminó su hamburguesa y pagó la cuenta, pero no se fue. Estaba mirando un folleto que había sacado del bolsillo de su chaqueta. ¿Te gusta aquí?, preguntó, golpeando el folleto. Es un buen trabajo, dije con cuidado. Elena, mi jefa, es genial. Pero no es un futuro, dijo. No era una pregunta. Solo lo miré. Me vio, igual que hacía 2 años. Trabajo para una compañía llamada Eberlin Efrat, dijo. Logística, transporte, moviendo cosas por todo el país. Están contratando. Desesperados por gente en la oficina principal. Deslizó el folleto por la mesa. Despacho de operaciones, ese tipo de cosas. Miré el folleto. Se busca coordinador de operaciones. Listaba un montón de requisitos. Licenciatura en logística o negocios preferida. De 3 a 5 años de experiencia. Lo empujé de vuelta. Ven, eso es. Es muy amable de tu parte, pero no puedo. Mira los requisitos. Yo no ni siquiera tengo el diploma de secundaria. Trabajo en una cafetería. ¿Qué haces aquí?, preguntó. Soy camarera y gestiono cosas. ¿Qué tipo de cosas? Los horarios, las entregas de los proveedores, los pedidos de comida. Me aseguro de que tengamos lo que necesitamos antes de necesitarlo. Me aseguro de que los camiones no bloqueen la cocina. Ben solo me miró fijamente. Entonces, gestionas horarios, entregas e inventario. Supongo, dije, pero es solo para una cafetería. No es. Logística, chica, dijo, golpeando de nuevo el folleto. ¿Qué crees que es la logística? Es solo una palabra elegante para lo que ya estás haciendo. Es llevar cosas de un lugar a otro a tiempo sin que se estropeen o cuesten demasiado. Solo que tú lo haces con pepinillos en lugar de piezas de maquinaria. Se levantó. El nombre del gerente es Tom Whitaker. Es un buen tipo, no un tipo de títulos. Es un tipo que resuelve las cosas. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Que diga que no. Dejó el folleto sobre la mesa. Tú pagaste mi hamburguesa, dijo cuando intenté darle el cambio. Es la mejor hamburguesa que he comido en todo el mes. Díselo a Elena. Salió. Sostuve el folleto. Coordinador de operaciones. Sonaba tan importante. Esa noche, no solo limpié los mostradores. Cogí una caja limpia. Fui a la oficina y encontré mi montón original de servilletas. Las que lo empezaron todo. Las había guardado en el fondo de un cajón de archivos. También imprimí los nuevos horarios que había hecho en el viejo ordenador de Elena. Imprimí los formularios de pedido que había diseñado. No eran hojas de cálculo. Eran solo listas, pero eran mis listas. Eran mi sistema. Lo metí todo en la caja. Al día siguiente, llamé al número del folleto. Pregunté por Tom Whitaker. Mi voz temblaba. Está ocupado, dijo una secretaria. ¿Puedo tomar un mensaje? Mi nombre es Harper Avery, dije, tratando de sonar valiente. Ben Carter sugirió que llamara. Llamo por el puesto de coordinador de operaciones. Ah, Ben. La voz de la secretaria se suavizó. Espera. Déjame ver si puedo localizarlo. Un minuto después, una voz ruda estaba en la línea. Tom Whitaker. Señor Whitaker. Mi nombre es Harper Avery. Ben Carter. Es un conductor. Me dijo que llamara. Ben. Sí, es uno de mis mejores. ¿De qué se trata? El puesto de operaciones, señor. Me gustaría postularme. ¿Tienes un currículum? No, señor. Yo. No tengo.
Pero tengo un sistema. Puedo mostrárselo. Trabajo en la cafetería de Elena. Ben dijo que podrías. La de Elena, me interrumpió. La de la cuarta. La mejor hamburguesa de la ciudad. Tú eres la que arregló su servicio, ¿no? Solía tardar 1 hora en conseguir una taza de café allí. Sí, señor, dije, atónita. Esa fui yo. Ven mañana, a las 10 de la mañana. Y trae tu sistema. Colgó. Tuve que pedirle a Elena la mañana libre. Le dije que era una cita con el médico. Me sentí mal mintiéndole. La oficina de Berline Frat estaba en un enorme y aburrido parque industrial. Olía a humos de diésel y a café. Llevaba mis mejores pantalones negros y una camisa blanca que había comprado en la tienda de segunda mano. Agarraba mi caja de servilletas e impresiones. La oficina de Tom Whitaker era un desastre de mapas, carpetas y horarios de camiones. Era un hombre grande como Ben, con una cara cansada. No me invitó a sentarme. Vale, dijo. Muéstrame. Abrí mi caja. Puse las servilletas sobre su escritorio. Le mostré las hojas de pedido de antes, todas desordenadas y manchadas. Luego le mostré las de después. Le expliqué cómo desvié la entrega de cerveza. Le expliqué cómo rastreé el inventario para reducir el desperdicio. Simplemente hablé. Le conté lo que hacía. Escuchó. No sonrió. Solo cogió una de las servilletas. ¿Esto es una servilleta? Sí, señor. Es donde empecé. Miró mi gráfico. Me miró a mí. Estuvo en silencio durante mucho tiempo. Empecé a recoger mis papeles, con la cara ardiendo. Esto era tan estúpido. Tengo 50 personas en esta oficina, dijo, con voz tranquila. 40 de ellas tienen títulos en negocios. Y ninguna de ellas podría haber hecho esto. Me detuve. ¿Qué? Esto, dijo, sosteniendo la servilleta. Esto no es un título. Esto es instinto. No aprendiste esto. ¿Lo ves? ¿Ves el patrón? Puedo enseñar a alguien a usar una hoja de cálculo. No puedo enseñarles a ver. Lanzó la servilleta de nuevo sobre el escritorio. Tienes razón, dijo. No tienes un título. No tienes experiencia. Eres una camarera. Esto es un gran riesgo. Mi corazón se hundió. Entiendo. Siento haberle hecho perder él. Pero confío en Ben, interrumpió. Y confío en mi instinto. Y mi instinto me dice que eres la persona que va a evitar que pierda 10.000 libras de camarones congelados en San Luis, que es lo que casi pasó la semana pasada. Me señaló con un dedo grueso. Sin título, pero con instinto. Podemos trabajar con eso. Miró su ordenador. Empiezas el lunes. $8 la hora. Estarás a prueba durante 90 días. Si la fastidias, te vas. Si haces lo que hiciste por Elena, dirigirás este lugar en 5 años. No podía hablar. Solo asentí. Bien, dijo. Ahora vete. Estoy ocupado. Salí de esa oficina. Me senté en mi viejo coche, y por segunda vez desde que mis padres habían cerrado esa puerta, lloré. Pero esta vez no era miedo. No era tristeza. Era esperanza. Esa frase, podemos trabajar con eso. Era una puerta. Mis padres habían cerrado una. Ben había abierto una. Elena había abierto una. Y ahora Tom Whitaker había abierto una. Esta era diferente. Esta no era un refugio. No era una cafetería. Era un futuro. El que mi madre dijo que no merecía. Iba a tomarlo. Mi primer día en Berline Frat fue aterrador. Era una camarera en una oficina llena de gente que conocía palabras que yo nunca había oído: logística de entrada, conocimiento de embarque, optimización de la cadena de suministro. Llevaba mi mejor ropa de segunda mano. Me senté en un pequeño escritorio de metal en una sala con otras 20 personas. Los teléfonos no paraban de sonar. El aire zumbaba.
Tom Whitaker, mi nuevo jefe, me acompañó a mi escritorio. No hables, dijo. Escucha. Observa. Eres asistente de operaciones. Tu trabajo es aprender. Así que lo hice. Escuché cómo los despachadores hablaban con los conductores. Observé cómo los coordinadores manejaban a los clientes enfadados. Me dieron un montón de papeles y un ordenador. Los papeles eran todas las pruebas de entrega del día anterior. Mi trabajo era introducirlos en una hoja de cálculo. Era un trabajo aburrido. Pero lo traté como traté la cafetería. Busqué el patrón. Después de una semana, lo vi. Los mismos 3 conductores llegaban siempre tarde. El mismo cliente, una empresa que fabricaba botellas de vidrio, siempre llamaba para quejarse de productos rotos. No dije nada. Solo tomé notas. Me quedaba hasta tarde. Aprendí a usar el software de hojas de cálculo. Aprendí el software de enrutamiento. Leí los manuales de la empresa. Cenaba en mi escritorio un sándwich que había preparado. Volvía a mi pequeño apartamento, dormía 5 horas y regresaba. Después de un mes, Tom me llamó a su oficina. La prueba va bien, dijo. Eres callada. Haces tu trabajo. Pero no te contraté para que fueras callada. Te contraté por lo de las servilletas. ¿Qué has visto? Estaba preparada. Saqué mi cuaderno. Nuestros 3 peores conductores empiezan todos desde el patio sur, dije, con voz firme. Pero sus primeras recogidas están todas en el norte. Conducen 1 hora vacíos solo para empezar el día. Es un desperdicio de combustible y tiempo. Pasé la página. Y la compañía de botellas de vidrio. Estamos cargando sus palés junto a los palés de las piezas de maquinaria pesada. Los conductores toman las curvas demasiado rápido. Los palés pesados se desplazan y aplastan el vidrio. Tom me miró fijamente. No sonreía. Y, dije, si redirigimos a los conductores del patio sur a recogidas en el lado sur, ahorramos 21 horas de conducción a la semana. Y si cargamos el vidrio delante de las piezas pesadas, no al lado, la carga no se desplazará y no las aplastará. Es una regla simple del muelle de carga. Tom cogió su teléfono. Llamó al gerente de despacho. Mueve a Carter, Sims y Reed a las rutas del lado sur. A partir de mañana. Colgó. Llamó al capataz del almacén. A partir de ahora, las cargas de vidrio van delante de la maquinaria pesada, no al lado. No me importa si se tarda más. Simplemente hazlo. Colgó. Me miró. Ya no eres una empleada de entrada de datos. Eres mi nueva optimizadora de rutas. Te doy un aumento de $2. Ese fue mi comienzo. Durante los 2 años siguientes, mi vida fue Berline. Era la primera en llegar y la última en irse. Tom fue mi mentor. Me enseñó a negociar contratos de combustible. Me mostró cómo leer un estado de pérdidas y ganancias. Aprendí todo lo demás por mi cuenta. Tomé cursos gratuitos en línea sobre hojas de cálculo avanzadas y gestión de bases de datos. No solo solucionaba problemas. Empecé a predecirlos. Creé un nuevo sistema para rastrear los patrones climáticos en relación con las rutas de entrega. Una tormenta azotará Ohio el miércoles, le decía al equipo. Desviemos todo nuestro transporte del medio oeste a través de Kentucky. Añadirá 4 horas, pero es mejor que 3 camiones atascados durante 2 días. Tom me dejó hacerlo. Le ahorró a la empresa $80,000. Me ascendieron. Luego me ascendieron de nuevo. Tenía 23 años y era la gerente senior de operaciones de toda la empresa. Ganaba más dinero del que jamás pensé que fuera posible. Compré un coche nuevo. Me mudé a un apartamento limpio y moderno con una puerta con cerradura y un portero. Pero choqué contra un muro. La empresa era vieja. Los dueños, no Tom, eran de la vieja escuela. Les caía bien, pero nunca me harían ejecutiva. No tenía el título. No tenía los antecedentes. Era la camarera inteligente a la que le habían dado una oportunidad. Un día,
Un cliente importante, una cadena nacional de electrónica, estaba furioso. Nuestras entregas llegaban tarde. Amenazaban con romper su contrato. Tom estaba de vacaciones. Los dueños estaban en pánico. Me llamaron. Arréglalo, Harper. Pasé 72 horas encerrada en mi oficina. No dormí. Solo bebí café y analicé los datos. El problema no eran nuestros conductores. No eran nuestras rutas. Eran los propios almacenes del cliente. Sus departamentos de recepción eran lentos. Tenían poco personal. Dejaban nuestros camiones en sus muelles durante 8 horas sin descargar. Preparé una presentación. No solo les mostré el problema. Les mostré la solución. Un nuevo horario de recepción optimizado para su propio personal. Se lo presenté a su director ejecutivo. Cuando terminé, se quedó en silencio. Tienes razón, dijo. Tienes toda la razón. Mantuvimos el contrato. 2 semanas después, ese director ejecutivo llamó a mi línea privada. Estoy impresionado, dijo. Más que impresionado, pero Everline es demasiado lenta para cambiar. Tú no. Quiero contratarte, señorita Avery, para que hagas lo que sea que haces para nosotros. No creo que, empecé. No, me interrumpió. No contratarte. Quiero contratar tus servicios. Quiero que empieces tu propia empresa. Tú gestionas mi logística. Serás mi primer cliente, y conozco a otros 3 directores ejecutivos que firmarán contigo el día que abras tus puertas. El suelo se abrió bajo mis pies. ¿Mi propia empresa? Se lo conté a Tom. Ni siquiera se entristeció. Estaba orgulloso. Te dije que dirigirías este lugar, dijo, sonriendo. Solo que no me di cuenta de que sería el tuyo. Usé cada dólar que había ahorrado. Alquilé una pequeña oficina vacía. Compré un escritorio, una silla y un potente ordenador. Llamé a mi empresa Emerge Operations Group, porque había emergido de la nada. Antes de contratar a mi primer empleado, hice una cosa más. Fui a una tienda de enmarcado. Llevé 3 cosas conmigo. La primera era el billete original arrugado de $20 que mi madre me había dado. La segunda era la pulsera de plástico del hospital de St. Judes, la que decía, Avery, Harper. Dirección desconocida. La tercera era una pequeña fotografía descolorida de Casa Refugio, el refugio que dirigía Ruth Nolan. Los hice enmarcar en sencillos marcos negros. Los colgué en la pared de mi nueva oficina. Eso fue hace 5 años. Hoy tengo 28 años. Emerge Operations Group tiene 80 empleados. Tenemos oficinas en 3 estados. Gestionamos la logística de algunas de las mayores empresas minoristas del país. Mi oficina está en el último piso. Tiene paredes de cristal y una vista de toda la ciudad. Mi pared todavía tiene esas 3 reliquias. Los $20 para recordarme lo que pensaban que valía. La pulsera para recordarme dónde empecé. La foto para recordarme que trabajar, reconstruir, repetir es un lema que salva vidas. Mi antigua vida, la chica en el porche, parece una historia que leí en un libro. No parece real, hasta hoy. Mi día empieza a las 5 de la mañana. Corro 3 millas. Estoy en la oficina a las 7. Mi vida es un horario. Es un sistema. Es una fortaleza que he construido para mantener el caos fuera. Hoy era martes. Era un día normal. Estaba en una reunión de presupuesto con mi director financiero. Discutíamos sobre los futuros del combustible. Mi asistente, Maya Brooks, llamó suavemente a mi puerta abierta. Maya tiene 24 años. Es brillante, organizada y me tiene un poco de miedo. No soy mala, pero soy intensa. No me gustan las conversaciones triviales. Me gustan los resultados. Siento interrumpir, señorita Avery, dijo, pero tengo los currículums finales para el puesto de nuevo gerente de Relaciones Públicas. Me pidió que viera los 3 mejores antes de programar las entrevistas. Déjalos, Maya, dije, sin levantar la vista de la hoja de cálculo.
Los revisaré después de esto. En realidad, dijo, entrando. La candidata principal es realmente perfecta. Quería traerla aquí lo antes posible. Tiene 3 años en una de las mejores firmas de Chicago. Referencias excelentes. Creo que querrá conocerla. Suspiré, molesta por la interrupción. Bien. ¿Cómo se llama? Laia Berry. No me moví. No levanté la vista, pero el mundo entero se detuvo. Los números en mi pantalla se volvieron borrosos. La voz de mi director financiero se desvaneció. Todo lo que podía oír era el bip, bip, bip del monitor cardíaco en el hospital. Podía sentir la lluvia fría en mi cara. Podía oír la voz de mi madre. Es por Laia. Ella merece el futuro. Laia, mi hermana, aquí. No era posible. Tenía que ser otra Laia Berry. Tenía que serlo. Mi director financiero estaba diciendo algo. Harper, ¿estás con nosotros? Las proyecciones. Dame un minuto, Ion, dije. Mi voz era baja. Sonaba extraña a mis propios oídos. Dejó de hablar. Miré a Maya. Me temblaba la mano. La sujeté con mi otra mano sobre el escritorio. Dame el expediente. Maya me entregó la carpeta. Me miraba, con la cabeza ladeada. Señorita Berry, ¿se encuentra bien? Lo abrí. El currículum estaba impreso en papel grueso y caro, y allí estaba el nombre, justo en la parte superior. Laia K. Berry. Nuestra inicial del segundo nombre, la madre de nuestro padre. Eché un vistazo a la página. Licenciatura en Comunicaciones, Universidad de Indiana. Cuadro de honor, por supuesto. Había ido a la universidad con la que yo había soñado, la universidad para la que mis padres habían ahorrado y luego se la habían dado a ella. Había trabajado en una firma de relaciones públicas en Chicago. Una buena. Leí las fechas. La habían despedido hacía 2 meses. Estaba buscando trabajo y había postulado a mi empresa. Mi primer pensamiento fue un destello de rabia blanca y candente. ¿Cómo se atrevía? Mi segundo pensamiento fue frío. Ella no lo sabe. No tenía ni idea. Vio Emerge Operations Group. No vio a Harper Berry. Mi nombre estaba en la escritura de la empresa, pero no en la oferta de trabajo. Solo estaba postulando para un trabajo. Un trabajo del que yo era la directora ejecutiva. Señorita Berry, dijo Maya de nuevo, con voz queda. ¿La conoce? Levanté la vista del currículum. Mi visión era nítida de nuevo. El hielo había vuelto. La fortaleza estaba reconstruida. Yo no era una chica en un porche. Era la jefa de esta empresa. No, Maya, dije. Mi voz era perfectamente tranquila. No la conozco. ¿Era una mentira? No conocía a la mujer de 25 años de este trozo de papel. La última vez que vi a Laia, tenía 15 años. Era la niña mimada y bonita que lo conseguía todo. La que miraba desde la ventana del salón mientras yo estaba en el porche bajo la lluvia. No había abierto la puerta. Solo había mirado. Miré su currículum de nuevo. Parece cualificada. Mi director financiero, Ion, me miraba, confundido. Me había quedado paralizada en medio de una reunión de presupuesto durante un minuto entero. Cerré la carpeta. Se la devolví a Maya. Maya, dije, con voz plana. Prográmala para el martes a las 10 de la mañana. Maya parpadeó. Oh. El próximo martes. Genial. ¿Usted y John se encargarán de la entrevista? No, dije. Me encargaré de esta yo misma. ¿Sola? ¿Solo usted?, preguntó Maya. Esto no era normal. Yo contrataba para puestos ejecutivos. Un gerente de relaciones públicas normalmente era manejado por recursos humanos y el jefe de departamento. Sí, solo yo, dije. Gracias, Maya. Eso será todo. Maya asintió, agarrando el expediente. Vale. 10 de la mañana.
Se lo confirmaré. Salió, cerrando la puerta detrás de ella. John carraspeó. Harper, volviendo a los costes del combustible. La reunión ha terminado, John, dije, poniéndome de pie. Necesito que vuelvas a calcular estos números, todos, y me consigas las proyecciones para el próximo trimestre. Para el final del día. Harper, es mucho trabajo. Final del día, repetí. Conocía ese tono. Solo asintió, recogió sus archivos y se fue. Estaba sola. Caminé hacia la pared de cristal de mi oficina. Miré la ciudad. Los coches eran como pequeñas hormigas, todas moviéndose en perfectas líneas ordenadas, todas siguiendo las reglas. Laia, mi hermana. Iba a entrar en mi oficina. Iba a pedirme un trabajo. Me giré y miré los 3 marcos en mi pared, el 20 arrugado, la pulsera del hospital, la foto de casa refugio. Este era el momento, el que nunca supe que estaba preparando. Durante 10 años, me había centrado en la supervivencia, en construir, en trabajar. Nunca había pensado en la venganza. Nunca había pensado en el perdón. Simplemente los había borrado. Mi familia, Martín, Elaine, Laia, estaban muertos para mí. Pero no lo estaban. Y una de ellos venía aquí. Sentí una lenta y fría sonrisa extenderse por mi rostro. No era una sonrisa feliz. Era la sonrisa de una persona a la que le acababan de dar la carta ganadora en un juego que ni siquiera sabía que estaba jugando. Prográmala para el martes, susurré a la habitación vacía. Misma casa, misma familia, lado completamente diferente del escritorio. La semana previa al martes fue la más larga de mi vida. Trabajé. No dormí. Estuve en la oficina. Estuve en el gimnasio. Estuve en reuniones. Era una máquina. Era todo control. Era todo hielo. El martes por la mañana, me vestí con sumo cuidado. No me puse un traje. Me puse un sencillo vestido tubo de color azul oscuro. Era caro. Era del color de un moratón profundo. Llevé el pelo recogido en un moño apretado y severo. Sin maquillaje, como siempre. Parecía limpia, afilada y fría. Llegué a la oficina a las 7 de la mañana. Revisé mis correos electrónicos. Firmé la nómina. Hice un análisis logístico para un nuevo cliente. No pensé en ella. A las 9:58, el teléfono de mi escritorio sonó. Era Maya. Señorita Avery, su cita de las 10 está aquí. Laia Avery. Gracias, Maya, dije. Mi corazón no latía con fuerza. Estaba perfectamente estable. Hazla pasar. Me levanté. Caminé hacia mi ventana, mirando hacia afuera. Oí abrirse la puerta. Señorita Avery, dijo una voz brillante y segura. Muchas gracias por recibirme. Me giré y allí estaba ella. Tenía 25 años. Era hermosa. Tenía el pelo de nuestra madre, pero perfectamente peinado. Llevaba un traje de pantalón beige que parecía caro. Tenía una sonrisa cálida, practicada y fácil. Era todo lo que mis padres habían querido. La niña dorada, crecida y pulida, y no tenía absolutamente ninguna idea de quién era yo. Me miraba, con la mano extendida, su sonrisa fija en su sitio. Solo miraba a una directora ejecutiva, a una mujer de 28 años en una gran oficina. No veía a la hermana que había observado en el porche. 10 años, una vida de pobreza y una montaña de éxito habían cambiado mi rostro. Ya no era la chica de 18 años que habían desechado. Era otra persona. Caminé hacia ella. Tomé su mano. Su mano era cálida y suave. La mía era fría y dura. Señorita Avery, dije. Gracias por venir. Por favor, siéntese. Su sonrisa vaciló por un segundo. Mi voz. Quizás reconoció mi voz, pero luego el momento pasó. Estaba aquí por un trabajo. Esta es una oficina increíble, dijo, sentándose en la silla frente a mi escritorio. El trabajo que Emerge ha hecho es legendario.
Era buena. Me estaba halagando. Era una profesional de las relaciones públicas. Me senté detrás de mi escritorio. ¿La fortaleza? El escritorio era mi escudo. No estamos aquí para discutir sobre mi oficina, señorita Avery. Estamos aquí para discutir sobre usted. Su currículum dice que estuvo en su última firma durante 3 años. ¿Por qué se fue? Fue una reestructuración corporativa, dijo, la respuesta suave y practicada. Todo mi departamento fue reducido, pero lo veo como una oportunidad. He estado siguiendo a Emerge desde hace un tiempo. Creo que mis habilidades en relaciones con los medios serían un ajuste perfecto para su crecimiento. Era inteligente. Tenía confianza. Era todo por lo que ellos habían pagado. Sentí una punzada tan profunda y fría. Esta era la persona que habían elegido. Este era el futuro que me habían robado. Hábleme de su campaña de medios del tercer trimestre, dije. Se lanzó a su respuesta. Habló de penetración de mercado y sinergia de marca. Usó todas las palabras correctas. Escuché. Asentí. Era una estatua. Pero mientras hablaba, sus ojos empezaron a moverse. Escanearon mi oficina. Los premios en la estantería, la vista de la ciudad. Y entonces sus ojos se posaron en la pared detrás de mí. Se posaron en los 3 sencillos marcos negros. La observé. Sus palabras empezaron a ralentizarse. Seguía hablando, pero su concentración se había ido. Entrecerró los ojos. Nuestro grupo demográfico clave. Estaba mirando el marco del medio, la pulsera de plástico del hospital, dirección desconocida. Luego sus ojos se movieron al marco de al lado. El viejo, arrugado y descolorido billete de $20. Su voz se detuvo. No respiraba. La sonrisa practicada y pulida se evaporó. Fue como ver derretirse una máscara. Su mirada saltó de la pared a mi cara. Ya no miraba a una directora ejecutiva. Me estaba viendo a mí. Estaba viendo a la chica de 18 años. La sangre se drenó de su rostro. Parecía que había visto un fantasma. Su boca se abrió, pero no salió ningún sonido. Laia, dije. Su nombre, la primera vez que lo decía en 10 años. Su voz fue un pequeño susurro roto. Un jadeo. Harper. Solo la observé. No sonreí. No me levanté. No le ofrecí agua. Simplemente me quedé sentada allí, en mi poder, en mi oficina, y observé a mi hermana romperse. ¿Yo? Tartamudeó. No entiendo. ¿Qué es? ¿Qué es esto? ¿Cómo estás? El poder en la habitación había cambiado. Fue tan repentino, tan total, que fue como un interruptor de luz. Ya no era la solicitante segura de sí misma. Era la niña de 15 años, y yo. Yo era otra cosa. Algo que ella no podía entender. Harper, ¿qué pasó?, susurró. Sus ojos estaban muy abiertos por el pánico. Mamá y papá dijeron. Dijeron que te habías escapado. Dijeron que estabas enfadada y que simplemente te fuiste. Mintieron, dije. Mi voz era tranquila. Era plana. No estaba enfadada. Era solo un hecho. Como que el cielo es azul. Oh, Dios mío, susurró. Miró el billete de $20. Miró la pulsera del hospital. Estaba uniendo las piezas. Las piezas de la vida que yo había vivido mientras ella estaba en la universidad, en el cuadro de honor. Empezó a llorar. Lágrimas silenciosas corrían por su caro maquillaje. Harper, yo. No lo sabía. Juro que no lo sabía. Me incliné hacia adelante. Mi voz seguía siendo tranquila, pero era fría. Estamos aquí para discutir sus cualificaciones, señorita Avery. Me miró, sorprendida. ¿Qué? Sus cualificaciones, repetí. Me estaba hablando de su campaña de medios del tercer trimestre. Por favor, continúe. Se quedó mirándome.
Estaba completamente rota. Yo. No puedo, susurró. Entonces esta entrevista ha terminado, dije. La tenía. La tenía completamente. La jerarquía se había invertido. La víctima estaba ahora al mando. Y la niña dorada estaba sentada frente a mí, pidiéndome un trabajo. Laia me miró fijamente. Respiraba rápido, al borde del pánico. Estaba atrapada. Si salía corriendo, perdía el trabajo. Si se quedaba, tenía que enfrentarse a mí. Por favor, susurró. Harper, no podemos. No podemos simplemente. Si no está preparada para esta entrevista, tengo otros candidatos que ver, dije. Mi voz era dura. Esta es una reunión profesional. Esa palabra, profesional, pareció hacerla reaccionar. Era una profesional. Necesitaba esto. Pude ver la desesperación en sus ojos. Se secó rápidamente las lágrimas, emborronando su maquillaje. No, dijo, con voz temblorosa. No, estoy preparada. Quiero este trabajo. Bien, dije. Miré mi bloc de notas. Continuemos. Mi siguiente pregunta. Hice una pausa. La miré directamente. Hábleme de alguna ocasión en la que tuvo que gestionar un conflicto importante entre dos partes. Ella se encogió. Era una buena pregunta, una pregunta de entrevista estándar, pero para nosotras era una bomba. Intentó responder. Recurrió a su formación en relaciones públicas. En mi última firma, había dos departamentos, marketing y ventas. Ellos tenían objetivos diferentes para el lanzamiento de un nuevo producto. El presupuesto era ajustado. ¿Había mucho conflicto? Continúe, dije. Yo intervine para mediar. Escuché a ambas partes. Ventas necesitaba un presupuesto mayor para su equipo y marketing necesitaba más para publicidad. Era una situación difícil. ¿Y cómo lo resolvió?, pregunté. Encontré un compromiso, dijo, recuperando un poco de su confianza. Pensó que esta era una respuesta que yo quería oír. Moví parte del presupuesto de ventas, su presupuesto de viajes, y se lo di a marketing. Y convencí a marketing de que usara una campaña publicitaria más barata. No fue perfecto, pero me aseguré de que el lanzamiento fuera un éxito. Trabajé para asegurar. Me aseguré de que todos obtuvieran lo que merecían. La habitación quedó en silencio. Justicia, dije. La palabra quedó suspendida en el aire. Todos obtuvieron lo que merecían. Es una palabra interesante. ¿Justicia? El rostro de Laia se descompuso. Lo sabía. Lo entendió. Tomaste de un grupo, dije. El que era más fácil de tomar, y se lo diste al otro. Para que el proyecto fuera un éxito. Cortaste el futuro de una persona para pagar el de otra. No, susurró. No fue así. Fue solo un presupuesto. ¿Lo fue?, pregunté. Dejé que la pregunta flotara. No tenía respuesta. Miré mi blog. Una última pregunta, señorita Avery. ¿Por qué quiere trabajar para Emerge Operations? El barniz de relaciones públicas había desaparecido. Las respuestas practicadas habían desaparecido. Me miró y, por primera vez, vi algo real. Vi a la persona detrás del currículum. Estaba asustada. Necesito este trabajo, Harper, dijo, con la voz en carne viva. Yo. De verdad que sí. Los despidos en Chicago. Fue grave. Llevo 2 meses buscando. Me estoy quedando sin dinero. Yo. No puedo pedirles ayuda a mamá y a papá. No la tienen. Mi futuro no había salido según lo planeado. Mis padres no se habían hecho ricos. Simplemente me habían excluido, y no había sido suficiente. Laia estaba aquí, frente a mí, tan desesperada a su manera como lo había estado yo. Hablan de ti, ¿sabes?, susurró, con lágrimas rodando por sus mejillas de nuevo.
Le dicen a la gente que te escapaste, que fuiste una desagradecida, que le rompiste el corazón a mamá. Mi corazón, que pensaba que era de hielo sólido, sintió una grieta aguda y dolorosa. Yo le rompí el corazón. Me levanté. La entrevista había terminado. Gracias por su tiempo, señorita Avery. Eso será todo. Nuestro departamento de recursos humanos se pondrá en contacto con una decisión. Caminé hacia la puerta y la abrí. Era un despido. Laia se levantó, con las piernas temblorosas. Me miró, con el rostro hecho un desastre de lágrimas, confusión y vergüenza. Harper, por favor. Tenemos que hablar. Yo. Lo siento mucho. No, yo era una niña. No. Ya hablamos, dije, con la voz vacía de todo sentimiento. Hablamos sobre el trabajo. Maya la acompañará a la salida. Me miró por un segundo más, buscando algo. Pero no había nada allí para ella. Solo una oficina fría y vacía. Salió, pasando junto a Maya, que la miró en shock. Cerré la puerta. Volví a mi escritorio. Me senté. Había ganado. Tenía todo el poder. La había destruido en esa entrevista. Podía tirar su currículum a la basura. Podía enviarla de vuelta a la calle. Podía hacerle exactamente lo que ella y mis padres me habían hecho a mí. Podía cerrar la puerta. Llamé a Maya. Entra, por favor. Entró lentamente, mirando la puerta por la que Laia acababa de salir. Señorita Avery, ¿está todo bien? Estaba llorando. La entrevista ha concluido, dije. ¿Entonces? ¿Es un no? Llamaré. Llamaré al siguiente candidato. Miré a Maya. Pensé en Elena, que me había lanzado un delantal. Pensé en Ben, que había pagado mi factura. Pensé en Tom, que había visto instinto en una servilleta. Pensé en la palabra justicia. No, Maya, dije. No. Llámale. Laia Avery. Ofrécele el puesto. Salario estándar, beneficios estándar. La boca de Maya se abrió. ¿Qué? Pero. Yo. ¿Usted? Ella estaba. Está cualificada, dije. Su experiencia encaja con el puesto. Sus respuestas. Antes. Sus respuestas fueron buenas. Será una buena gerente de relaciones públicas. Pero está segura. Me levanté y caminé hacia la ventana. Volví a mirar la ciudad. Toda la gente tratando de salir adelante. Sí, estoy segura, dije, mi voz tranquila pero firme. Contrátala. ¿Por qué? Susurró Maya. Me giré para mirarla. Porque todo el mundo merece una oportunidad de construir una vida, Maya. Todos, incluso aquellos que estuvieron felices de negártela a ti. Esto no era perdón. Nunca podría perdonarlos. Y no era venganza. La venganza sería despedirla. Esto era otra cosa. Esto era poder. Mi poder, mis reglas, mi definición de justicia. La contrataría, y ella trabajaría para mí, y cada día tendría que ver esos marcos en mi pared y sabría que yo le había dado la oportunidad que ella y sus padres me habían negado. Esa era mi justicia. Laia aceptó el trabajo. Empezó el lunes siguiente. La primera semana fue tranquila. Estaba aterrorizada. Mantenía la cabeza gacha. Hacía su trabajo. Me enviaba sus planes de medios para su revisión. Eran buenos. Era inteligente. Los aprobé sin comentarios. La vi en el pasillo. La vi en la sala de descanso. Se quedaba helada. Señorita Avery, decía, con voz queda. Señorita Avery, respondía yo. Y seguía caminando. Era mi empleada. Yo era su jefa. Eso era todo. El poder era mío. Había ganado. Pero no me sentía en paz. Me sentía fría. Me sentía vacía. La victoria era hueca.
Tenía a mi hermana, mi atormentadora, trabajando para mí. Pero todavía sentía la lluvia en mi espalda. Ese viernes por la noche, no fui a casa. Me subí a mi coche. Le dije a mi conductor que se tomara la noche libre. Conduje yo misma. Salí de la ciudad. Conduje durante horas. Las autopistas se convirtieron en carreteras comarcales. No necesitaba un mapa. Mi cuerpo sabía a dónde iba. Conduje de vuelta a Bloomington. Eran casi las 2 de la madrugada cuando llegué. El pueblo dormía. Se veía exactamente igual, más pequeño, más raído, triste. Pasé por delante de la casa de mis padres. La luz del porche estaba encendida. La pintura se estaba pelando. Faltaban tejas en el tejado. No habían construido un imperio con mi sacrificio. Simplemente habían envejecido. Simplemente se habían quedado pequeños. No sentí nada. Ni rabia, ni tristeza. Era solo una casa. No era mi hogar. No lo había sido durante mucho tiempo. Seguí conduciendo. Conduje hasta la gasolinera. Estaba cerrada. Conduje hasta la parada de autobús. El banco seguía allí. Estaba oxidado. Uno de los listones de madera estaba roto. Tenía nuevos grafitis, pero era el mismo banco. El lugar donde yo, Harper Avery, había terminado. El lugar donde Dirección Desconocida había comenzado. Aparqué mi coche. Era una noche fría, pero no llovía. Salí. Abrí mi maletero. Llevaba una cosa conmigo. Era el pequeño marco negro de mi oficina, el que tenía el billete de $20 arrugado y descolorido dentro. Lo había quitado de mi pared antes de irme. Caminé hacia el banco. Me senté en el metal frío, justo en el lugar donde había tiritado y rezado por morir. No tenía frío. Mi abrigo era de lana y cachemira. Era cálido. No tenía hambre. No tenía miedo. Miré el billete de $20 enmarcado, la semilla, el insulto, el final que mis padres habían escrito para mí. Coloqué el marco en el banco. Simplemente lo dejé allí, apoyado en el respaldo. Susurré a la calle vacía y oscura. Aquí es donde dijisteis que terminaba mi historia, dije. Mi voz era tranquila. Aquí es donde cerrasteis la puerta. Esto es lo que pensabais que valía. Toqué el cristal frío. Pero os equivocasteis, dije. Aquí no es donde terminó. Aquí es donde empecé. Aquí es donde construí otra puerta. Me levanté. Miré el marco. Un objeto extraño en un banco roto en medio de la noche. Estaba hecho. Ya no lo necesitaba. No necesitaba el recordatorio de su odio. Tenía la empresa. Tenía a los empleados. Tenía a Laia, sana y salva, trabajando en mi oficina. Tenía mi vida. Volví a mi coche. Entré y cerré la puerta. Y mientras estaba sentada allí, en el silencio, un sonido comenzó. Un suave tap, tap, tap en el techo. Empezó a llover. Solo escuché. No era la lluvia fría y furiosa de hacía 10 años. Era una lluvia suave y constante. Era un sonido de limpieza. Sonaba, pensé, como un aplauso. Arranqué el motor. Di la vuelta al coche. Me alejé del banco, dejando atrás el insulto de $20 para que lo encontraran los basureros. Conduje de vuelta a mi ciudad, de vuelta a mi vida. Tenía que estar en la oficina el lunes. Tenía una nueva gerente de relaciones públicas, y tenía mucho trabajo que hacer. No era una víctima. No era un fantasma. Era Harper Avery. Y finalmente, y en silencio, estaba en paz.